buenas noches. Bienvenidos una vez más a Banca 19. En un martes más que especial porque estamos celebrando o terminando, si se quiere, lo que es un nuevo aniversario de nuestra ciudad. Es por ello que hoy fue, si se quiere, un martes diferente, ¿no? En cuanto a la actividad que realizamos muchos de los azuleños, sin embargo nosotros decimos presente. Una vez más estamos aquí con la banca, ¿sí? Frente a todos ustedes para poder plantear diferentes temas que tienen que ver con nuestra realidad. En esta oportunidad vamos a ver qué fue lo que dejó la sesión que se celebró el martes de la semana pasada durante más de 7 horas en la tarde, porque, bueno, nosotros habíamos estado tratando de manera exclusiva, si se quiere, ¿no? Analizando paso a paso lo que tiene que ver con la problemática de la ex Curtiembre Piazza y nos abocamos solamente a ese tema. Hoy, entonces, lo que vamos a ver es, a grandes rasgos, por lo menos algunos de los temas importantes que dejaron la sesión que, como decíamos, se desarrolló el martes pasado. Por un lado, tiene que ver con las notas recibidas cada vez que diferentes ciudadanos o instituciones envían notas aquí al Consejo Deliberante que son recibidas y puestas en el orden de notas recibidas. En este caso aparece una que lleva la firma de María Cristina Valicenti, que es la responsable en parte de lo que es la empresa Corvial, que en su momento, seguramente lo van a recordar, tuvo a cargo la realización de la obra de las cloacas de Villa Piazza Norte. Obra donde lamentablemente tuvimos que sufrir el fallecimiento de 2 trabajadores como Carrizo y Chanquía, lo hemos tratado en varias oportunidades, incluso parte de irregularidades que llevaba la contratación de la misma, o sea, entre la empresa y el municipio, fue parte de la comisión investigadora. Este tema no quedó acá porque justamente decíamos, se recibió una nota en el Consejo Deliberante con fecha 18 de noviembre, donde se le pide al Consejo Deliberante que autorice el pago al Ejecutivo de parte de los certificados que se le debe a la empresa por la obra realizada, como decíamos, allí en Villa Piazza Norte. Lo que sucede que el Consejo Deliberante o parte de ellos, los concejales, entienden que esta obra se comenzó a realizar sin haber estado avalada por el cuerpo legislativo. Por eso que hoy no es que no le aceptan el pago de la misma, no aceptan todavía el desarrollo de la obra, que sin embargo ya se hizo. Bueno, esta problemática la vamos a estar tratando esta noche aquí en Banca 19. Vamos a tener la palabra de la concejal del Frente Amplio UNEN, Maya Vena, que ha seguido paso a paso lo que tiene que ver con esta problemática, incluso fue la presidenta de la comisión investigadora en su momento, pero también por el otro lado lo que hace a la subsecretaria de Legal y Técnica. Estamos hablando de Luciana David, teniendo en cuenta justamente que ella tiene la respuesta también sobre este caso por parte del Departamento Ejecutivo. Más allá de lo que les veníamos contando, ¿no? De estos tejes y manejes que se dan por lo menos entre el Ejecutivo y el Legislativo con respecto a este tema, también vamos a analizar el contenido de la nota que Corvial envía aquí al Consejo Deliberante porque tiene algunos párrafos que llaman poderosamente la atención, donde hablan específicamente cuál es la situación económica o por lo menos de qué manera la empresa respondió tras las indemnizaciones, ¿sí? Por la muerte, como decíamos, de Chanquía y Carrizo. Las 2 mujeres de estos trabajadores no están para nada conformes de haberse conocido algunos datos que verdaderamente no hacen a la cuestión ni al fondo de lo que se venía discutiendo, lo que venía reclamando la empresa, todo lo contrario. Por eso es que decidimos hablar con una de las mujeres, estamos hablando de Karina Carrizo, que ya, bueno, va a hablar con nosotros muy cortito, pero acerca de lo que sintió verdaderamente cuando esta nota tomó estado público aquí en el Consejo Deliberante. Por otro lado, decíamos, lo que dejó justamente la última sesión tiene que ver también con pedidos de informes, tiene que ver con el permanente cuestionamiento que hay del Poder Ejecutivo y la falta de transparencia. En este caso lo vamos a escuchar en la voz de Claudio Molina desde el GEN y de Juan Sáenz desde la Unión Cívica Radical. El primero de ellos va a hablarnos acerca del pedido de informes porque en su momento recordarán, el municipio pidió un crédito a Nación que se le fue otorgado por 10 millones. 5 de ellos eran destinados a la ex Curtiembre Piazza, que lo tratamos el martes pasado, pero 5 eran destinados para la refuncionalización del ex Cine San Martín y del ex Club Social. Pidieron el crédito, el Consejo Deliberante lo avaló, la plata llegó, pero sin embargo no se hizo absolutamente nada. ¿Dónde está este dinero? ¿Qué pasó con este crédito que pidió el municipio? La Nación respondió porque, como decíamos, ya la plata llegó y hace mucho aquí al municipio, pero sin embargo las obras no las vimos. Este es un pedido de informe y el otro tiene que ver con elaborado por el edil radical, como les dijimos, que habla acerca de sobreprecios, exactamente, que la comuna habría pagado sobreprecios al momento de adquirir los equipamientos necesarios para el hospital
municipal. A ver, acá el concejal Juan Sáenz no está para nada poniendo en tela de juicio ni en discusión si faltaba o si hacía falta o no la aparatología para el hospital. Todo lo contrario, sabemos que es una inversión importante, que verdaderamente viene muy bien, ¿sí?, para lo que es el efector de salud, pero sí lo que él fue analizando e investigando es que se pagó mucho más de lo que realmente se podía haber pagado para adquirir la misma aparatología e incluso una que sea de mayor nivel. Así que también vamos a estar dialogando con el edil porque decíamos 2 pedidos de informe fuertes, en este caso que tienen que ver justamente con la plata que maneja la comuna, nada más ni nada menos que la plata de todos los azuleños. Por aquí va a ir entonces esta noche Banca 19 y vamos a estar cerrando con un dato que nos llamó la atención que tiene que ver con el presupuesto que también quedó finalmente en la Comisión de Presupuesto y de Hacienda para su análisis que ha elevado el Ejecutivo de cara a lo que va a ser el 2015, visto por lo menos la gestión en números. Todo esto vamos a tener hoy en Banca 19. Vamos a ver los adelantos que siempre Andy Galicho prepara para nosotros y continuamos con más información. Los errores administrativos son constantes y corrientes en todo lo que hace a este proceso licitatorio y a estos reconocimientos de deuda. Por eso nosotros volvemos a argumentar, volvemos a dar razones y volvemos a intentar de que las concejales se asesoren y entiendan lo que nosotros estamos pidiendo. Así te dean millones, lo que perdimos no lo recuperamos más. No tiene precio la vida ni de Alejandro ni de Héctor. Esta permanente metodología que tiene de ocultar información. Esta es una muestra más, una gestión que claramente no es transparente en el uso de los fondos públicos. Está claro que hay sobreprecio, es decir, lo que se está pidiendo es precisamente que se informe debido a qué motivo hay pago de sobreprecio en la compra de estos equipos. Para continuar en Banca 19 hay que hacer un pequeño raconto y decir que el martes pasado finalmente se le dio entrada a una nota que había ingresado aquí al Consejo Deliberante el 18 de noviembre. Tiene que ver con un reclamo que la empresa Corvial le hace al Consejo Deliberante teniendo en cuenta que el cuerpo legislativo no le aprueba o no le termina de adjudicar al Poder Ejecutivo la obra que Corvial en su momento tenía que realizar en lo que es Villa Piazza Norte. Esto teniendo en cuenta que verdaderamente los tiempos del Ejecutivo son totalmente diferentes a los del legislativo, ¿sí? En realidad, que el municipio le dio el ok a la empresa para que comenzara la obra, pero esto todavía no estaba avalado por el Consejo Deliberante como debería ser. Por eso es que decidimos hacer una nota con Maya Vena, porque la empresa hizo parte de la obra, digo, más allá del accidente y lo que fue, ¿no?, y lo que produjo la muerte de los trabajadores Chanquía y Carrizo. La empresa hizo parte de la obra. Claro, empiezan a aparecer los certificados, quiere decir las diferentes facturas para recibir, ¿sí?, el dinero o el importe que tiene que ver con parte de la obra que viene haciendo la empresa. Pero como el Consejo Deliberante todavía no aprobó la adjudicación de la obra, que en realidad se tendrá que haber hecho mucho antes, lo que pasa que el Ejecutivo comenzó justamente con antelación, bueno, es que la empresa no puede cobrar. Lo que hicieron de Corvial, como decíamos, con la firma de María Cristina Valicenti, es pedirle mediante esta nota al Consejo Deliberante justamente que, bueno, por una serie de fundamentos que después vamos a estar también analizándolos, bueno, es necesario que le aprueben los certificados al Poder Ejecutivo para que finalmente puedan cobrar parte de esta obra. En realidad es parte nada más. Por eso vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo la edil del GEN Maya Vena. Exactamente, adjudicó la obra de manera directa, era una única oferta, vale rescatar esto, ¿no? En realidad esta obra y estos expedientes vienen de un mal arranque, ¿sí? Hay una primera licitación que se abren mal los sobres, se vuelve a llamar a licitación, se adjudica la obra sin enviarla al Consejo Deliberante, posteriormente está el accidente de los trabajadores y recién ahí viene el expediente para la adjudicación, para la convalidación de la adjudicación. Por otro lado, también nosotros habíamos encontrado otra serie de irregularidades que, bueno, las fuimos manifestando primero en la comisión investigadora y posteriormente este año al tratar el expediente en la comisión de interpretación se decidió no convalidarlo, ¿no?, por estas irregularidades que encontrábamos. La verdad, en un acto que no se entiende, nos envían un pedido de revocatoria de una resolución del cuerpo, que vale la pena aclarar que una resolución es una opinión del cuerpo, ¿sí? El Departamento Ejecutivo puede tomarlo o no. Nosotros también en otra oportunidad ya habíamos enviado una nota al Tribunal de Cuentas anoticiándolo de esta situación, ya que el tratamiento que ellos hacen de los expedientes es posterior y queríamos que estuvieran sabiendo
que era lo que estaba ocurriendo. Así se nos envía este pedido de revocatoria, que todavía no ha tenido tratamiento en la comisión, pero entre medio nos llega esta nota de la empresa pidiendo que nosotros aprobemos un reconocimiento de deuda del ejercicio anterior. Esto es un hecho que se da habitualmente, ¿no? Cuando queda alguna factura impaga de un ejercicio anterior, vienen para convalidarse y para autorizar al Consejo Deliberante. Lo que ocurre es que nosotros ya no convalidamos la adjudicación de la obra. Entonces esto hace que todo esto se haya retrasado. La interposición de este recurso del municipio, recurso en el cual, y en consonancia con la empresa, el Departamento Ejecutivo nos intima a que despachemos este expediente, el IM 60 alcance 6, que viene con el reconocimiento de deuda. Ahora, el informe de recepción de la factura tiene fecha 9 del 5 del 2014 y la factura es del 9 del 5 del 2013, cuando todavía ni había comenzado la obra. Entonces, se nos apura a que hagamos cosas cuando, si uno se pone a estudiar el expediente, la realidad es que encuentra irregularidades, ¿sí? Y la verdad es que no tiene nada que ver con quién es el proveedor, sino con que nosotros no podemos convalidar una deuda donde hay una diferencia de un año entre la facturación y el informe de recepción de esa factura, ¿no? Bueno, verdaderamente, una obra que a claras nunca fue transparente, porque más allá de estas cuestiones que no le cierran hoy al cuerpo legislativo, por otro lado tenemos el lamentable episodio donde fallecen 2 trabajadores, y más allá de que se hable de una suma, de lo que percibió la familia, de mal gusto desde nuestro criterio, por lo menos en la nota que ustedes recibieron, me parece que ahí también tendrá que intervenir la justicia, porque no estaban con la seguridad adecuada, y el municipio, al contratar a la empresa, también es parte de esto. Sí, y además, la verdad que es un acto, yo diría hasta vil, decirnos a nosotros que los familiares ya cobraron las indemnizaciones y demás, es lo que corresponde. Lo que sí nosotros dijimos oportunamente respecto a Carrizo y a Chanquía es que no estaban dentro de la nómina de trabajadores de la empresa destinados a esa obra, ¿sí? Y si hubiera habido algún cambio, debía constar en el expediente, cosa que no tenemos constancia. Sí hay después un resumen que nos manda de los pagos de la ART, donde sí figuran y los han remarcado con fibrón, como para que los veamos, pero la realidad es que a mí me parece que un acto de muy mal gusto, decir, bueno, la familia ya cobraron su indemnización, cobraron tanto. La verdad, eso es un tema entre privados, ¿sí? En todo caso, y con la justicia. Nosotros acá estamos evaluando cuestiones administrativas. Sí, lo que hemos tenido en cuenta es la mala manera en que se inició la obra, ¿sí? La falta de medida de seguridad, que eso tiene que ver todos con incumplimientos del contrato y del pliego licitatorio. No tienen que ver con si se pagó o no se pagó, que a mí eso no me interesa, son cosas entre privados. Se supone que deberían haber tenido su ART correspondiente, claramente. Ahora, si se pagaron las indemnizaciones, cuánto cobraron las familias, la verdad, me parece un hecho desagradable decirnos cuando la realidad es que nadie les va a devolver la vida a esas personas, ¿no? Digamos, no sé qué se gana con eso. Ahora, lo que sí, los errores administrativos son constantes y corrientes en todo lo que hace a este proceso licitatorio y a estos reconocimientos de deuda. Y además hay un informe de la contadora en un momento donde pide que se le remitan las actuaciones porque a las 13:59 se les pide que se le envía el expediente sin todos los cuerpos anteriores, entonces dice que no puede opinar porque le falta la información. Entonces digo, no es solamente a nosotros, digamos, las desprolijidades son también con la contadora general, que es quien da el marco legal y administrativo a todas las acciones que lleva adelante el Ejecutivo. ¿Cuánto es el dinero o el monto que reclama la empresa por la obra, ¿no? En cuestión, teniendo en cuenta que ellos también adjudican, tener una gran cantidad de trabajadores, que, todo lo que ellos realizan en la ciudad tiene que ver, también está relacionado con el comercio local, la circulación, ¿no? Es como que dependen de este dinero que le están pidiendo al Consejo Deliberante que autoricen. Sí, el certificado número 2 es de 192.000 y algo de pesos, sobre una obra de 1.998.000 pesos. Me parece que porque el municipio le deba 192.000 pesos a una empresa no va a quebrar. Y por otro lado, es una empresa que licita habitualmente obra pública, se supone que tiene cierta solvencia financiera. Esto nos parece raro, digamos, que se quiera comparar a esta empresa con lo ocurrido con Papelera, con Curtiembre, con H&M, la verdad.
Me parece que es demasiado desafortunado todo el contenido de la nota. De esta manera escuchábamos a la concejal Maya Vena, dándonos los fundamentos de por qué justamente el Consejo Deliberante se traba ante este expediente que subió el Departamento Ejecutivo porque encuentran una serie de irregularidades, como decíamos, más allá del accidente que pasó con los trabajadores. Hacía hincapié en lo que fue esta nota que recibieron por parte de la empresa, pero no queda acá porque en el próximo bloque vamos a escuchar a la subsecretaria de Legal y Técnica, estamos hablando de la doctora Luciana David, porque ella también desde el Departamento Ejecutivo tienen una visión diferente, en este caso a la que nos brindó la edil del GEN, como decíamos, Maya Vena. Vamos a esperar entonces al próximo bloque para seguir analizando este tema. Para continuar en Banca 19 vamos a escuchar a otra de las partes, en este caso en particular, y también siempre analizando lo que fue esta nota que se presentó el último martes en la sesión del Consejo Deliberante vinculada a la obra que Corvial llevó adelante o lleva hasta el momento, porque en realidad no está finalizada, de las cloacas para Villa Piazza Norte, a la subsecretaria Legal y Técnica Luciana David, donde le preguntamos algunas de las cuestiones que Maya Vena recién por lo menos era crítica con respecto al accionar del Departamento Ejecutivo. Escuchemos entonces a Luciana David. Bueno, nosotros elevamos el pliego y el contrato para convalidar el decreto de adjudicación. Desde hace mucho tiempo atrás, muchos años, cuando hay una sola oferta, si bien la ley dice que tenemos que tener la autorización del Consejo para adjudicar una oferta a una persona que resulta adjudicataria cuando hubo un solo oferente, la realidad es que por estilo y por usos y costumbres se viene haciendo que el Ejecutivo, para ganar tiempo, precisamente, y que el Departamento Deliberativo luego lo adjudique, primero empieza la obra con un decreto de adjudicación ad referendum del Consejo Deliberante, y ya la obra empieza a ser ejecutada. Luego el Consejo Deliberante convalida este decreto y las obras tienen una dinámica propia del Ejecutivo y no así de un cuerpo colegiado. Siempre que se respeten, por supuesto, todos los pasos de la celebración de una licitación, los tiempos, el pliego, el contrato. Esto estaba todo cumplimentado, pero y en su momento también fue uno de los puntos de la comisión investigadora. Y en un momento, cuando se va a tratar el Consejo Deliberante, basándose en el criterio de dos de las concejales, que fueron Croaré y Vena, deciden por una resolución no otorgar la adjudicación. Ni siquiera es una ordenanza, sino es una resolución del Consejo Deliberante. En esa resolución nosotros, por así decirlo, apelamos, pedimos un recurso de revisión para que con los fundamentos que ya tenían y un nuevo informe de obra pública y una nueva validación de Legal y Técnica, el intendente eleva este proyecto para que los concejales vuelvan a tratar el tema. En este marco, como vos me decís, Corvial, que es la empresa damnificada que tiene adjudicada la obra y que ya empezó a trabajar y cuya obra está parada, es el que presenta esta nota. Nosotros ya hemos instado y estamos esperando que el Departamento Deliberativo nos diga, nos resuelva algo más sobre este recurso de reconsideración que le planteamos. De cualquier manera, lo que nos decían desde el Consejo Deliberante, específicamente Maya Vena, es que hay algunos números que no cierran, por ejemplo, la certificación de la misma, la facturación de pago, que en realidad la obra todavía no está terminada cuando se habían dicho 8 meses. Hay un montón de cuestiones que todavía, por lo menos al Consejo Deliberante, no le terminan de cerrar con respecto a esta obra. A partir del accidente la obra fue detenida y nosotros necesitábamos esta adjudicación por parte del Consejo Deliberante para poder reanudarla. La empresa estaba en regla cuando sucedió este terrible accidente, lamentable, que nos ha costado a todos recuperarnos. Estaba en regla, funcionaron perfectamente las ART y por lo tanto nosotros necesitamos la adjudicación definitiva de esta obra para que la empresa pueda empezar a finalizar o a continuar con esta obra. El accidente fue ni bien comenzado. Y las certificaciones que se hicieron en realidad es lo que se llama certificado cero, que es un anticipo financiero para los primeros gastos, el acopio de materiales y el inicio de la mano de obra. No tengo presente si es un posterior certificado en virtud del avance de obra, pero en ese caso por eso son los números parciales, porque en realidad las obras públicas se van certificando de apartes o de
en determinado porcentaje de las obras, ese certificado pasa a todo el circuito administrativo y es lo que se va pagando a medida que avanza. Sí hay un certificado previo que es de acopio de materiales y de inicio de obra. ¿Qué les dicen la empresa a ustedes? ¿Que ellos no van a continuar la obra hasta tanto no les efectivicen este pago que están pidiendo? No, nosotros tenemos, bueno, con la empresa estamos tratando de resolverlo interactuando, ¿no? Sí es necesario que nosotros liberemos pagos para que la empresa pueda funcionar. Los anticipos financieros se entregan previa garantía, así que bueno, eso si en caso de que la empresa no cumpla con la primer parte, eso luego se puede ejecutar, así que bueno, estaba garantizada la operación y por supuesto necesitamos que el Consejo Deliberante revea esta decisión, revea los argumentos que tomaron, la gravedad del accidente no empañe una obra tan importante para un barrio tan importante como Villa Piazza Norte. Realmente para nosotros es imperioso contar con esta adjudicación y bueno, y las responsabilidades luego se deslindarán penales en otro aspecto, en otro ámbito, pero no así de la obra que estaba en condiciones de continuarse. Claro, porque acá el Consejo también adjudica de que bueno, no estaban las medidas de seguridad garantizadas hacia los trabajadores y que el municipio es corresponsable teniendo en cuenta que ustedes habían contratado a la empresa a hacer un trabajo terciarizado. Sí, esto no es así, de hecho la RT ha cubierto con su responsabilidad. Nosotros tendríamos una corresponsabilidad en caso de que la empresa hubiera sido demandada. No fue así, los familiares han visto sus créditos satisfechos con un seguro. El seguro estaba, el seguro controló que estuvieran las medidas de seguridad y se hizo efectivo. Entonces ya no hay nada más que reclamar desde el punto de vista penal o de responsabilidad civil frente a ese lamentable hecho. Por eso es que nosotros volvemos a instar a que no se confundan estas cosas. Una cosa es el accidente, la responsabilidad civil y penal de los interlocutores, un seguro que cubrió estas lamentables pérdidas a las familias y que se hizo cargo de la situación, y por el otro lado está el avance de la obra que es necesaria para bueno, una gran parte de la población de Azul. Ahora, lo explicaba al comienzo de la nota, no hubo más que una oferta, en este caso, para realizar esta obra, como fue la empresa Corvial, donde finalmente el Ejecutivo le dio el ok, pero esto no fue convalidado por el Consejo. Por más que sea, una metodología común a aplicar, lo cierto es que por ley se debería haber hecho otra cuestión, ¿no? Y ellos elevaron este informe al Honorable Tribunal de Cuentas. Digo, ¿desde aquí no podría llegar a ganar la partida el Consejo Deliberante? Bueno, en realidad, una vez más, está en el bien público, más allá de las batallas que podemos llegar a tener en el buen sentido, digo, ¿no?, legales entre el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo o el Tribunal de Cuentas. La ley orgánica lo habilita por autorización o por convalidación, está dentro del circuito administrativo, es lo que las dos cosas están previstas y bueno, y también el uso y la costumbre, digamos que en la administración y en la ley el uso y la costumbre es algo que también siempre dentro del marco legal se utiliza de ese modo. Por lo tanto, bueno, más allá de la intervención del Tribunal de Cuentas, al que nosotros le rendimos cuentas no solo por este caso, sino que ellos mismos hacen actas de verificación constantemente y nosotros desde las diferentes áreas vamos intentando responder y acompañando la documentación que es necesaria, pero bueno, ya sea por el Tribunal de Cuentas o por el Departamento Deliberativo, siempre está abierta la vía judicial posterior, aún no se ha utilizado en este caso, de que la obra termine siendo adjudicada. Siempre en estas luchas de poderes, de los poderes del Estado, hay que tener en cuenta el bien público. Y si el bien público es que una obra continúe, que Villa Piazza Norte tenga su red cloacal, me parece que hay que primar la voluntad y lo que hace mejor al vecino, ¿no?, que para eso en realidad trabajamos todos los días. Bueno, recién la nombraba a Bena y a Croaré como responsables, si se quiere llevar adelante todo lo que tiene que ver con este intercambio que hubo entre el Poder Ejecutivo, la empresa y el Poder Legislativo. ¿Qué considera, a qué se debe entonces esta lectura que tienen las concejales totalmente diferente en este caso a la que hace el Poder Ejecutivo? Bueno, por eso nuestra nueva argumentación y el recurso de revocatoria, de reconsideración que hemos presentado. Tal vez no se entendió en una primera etapa qué era lo que nosotros estábamos elevando y se han mezclado cuestiones que realmente distan de tener un asidero en el Departamento Ejecutivo. Por eso nosotros volvemos a argumentar, volvemos a dar razones y volvemos a intentar de que las concejales se asesoren y entiendan lo que nosotros estamos pidiendo, más allá de las fatalidades sucedidas, ¿no? Escuchamos
Escuchábamos entonces a la doctora Luciana David también dando el argumento, siendo muy crítica tanto con la concejal Maya Avena como con Cristina Coraré. Ellos entienden que hay otro entramado, ¿sí?, que buscan, si se quiere, trabar estas cuestiones que, según entienden desde el Departamento Ejecutivo, no hay prácticamente autocríticas para hacer, ¿sí? Todo lo contrario, entienden que se está trabando desde el Poder Legislativo. Lo que sucede aquí me parece que no se tendría que hablar con tanta normalidad, de que en realidad es muy común que cuando se licita una obra o cuando se va a realizar una obra y hay un solo oferente, bueno, se realiza la misma o se empieza a realizar, se le da el ok a referéndum del Consejo Deliberante. Creo que tendríamos que parar un poco la pelota, esperar los tiempos determinados y que, bueno, el Consejo Deliberante dé el ok o no para determinada obra y después sí que el Departamento Ejecutivo, bueno, empiece y continúe con la misma, porque si no, aquí verdaderamente es donde comienza, si se quiere, todos estos cuestionamientos que surgen del Consejo Deliberante, como decíamos, más allá de lo que sucede con el accidente de los trabajadores, porque hay muchas cuestiones que recién Maya Avena nos decía que no se le cierran al cuerpo legislativo, pero por el otro lado, cuestiones que para la doctora Luciana David en realidad tiene que ver con, bueno, a ver, algunas historias que está viendo el Poder Legislativo, pero que en la realidad son mucho más fáciles de sortear, ¿sí? Así que acá teníamos las dos voces, pero decíamos, dentro de la nota que manda la empresa Corvial aquí al Consejo Deliberante, hay algunas cuestiones que me parece que poco tienen que ver verdaderamente con la situación de que la empresa no puede cobrar. Me parece que empieza a dar algunos datos que lo único que hacen es terminar de faltar el respeto, en este caso a las familias que todavía están obviamente atravesando una situación dificilísima justamente por el accidente que sufrieron los trabajadores. En una parte de la nota de la empresa dice que bueno, que quieren aclarar que la empresa estuvo y está encuadrada en todas las reglas y determinaciones que existen, las ordenanzas y leyes municipales, provinciales y nacionales. Tal es así que a los 18 días de ocurrido el lamentable siniestro, la familia de los operarios fallecidos tenían a su disposición los importes de las indemnizaciones determinadas por Consolidar ART. Importes que rondan, y acá es donde se da a conocer, bueno, cuál fue el importe, cuál fue el monto que cobraron las familias. Me parece que no tiene nada que ver conocer, en este caso, de hacer público cuánto han cobrado las familias por el fallecimiento, en este caso de los trabajadores, ¿sí? Que dice, bueno, una vez que dan a conocer el número, que nosotros no lo queremos hacer por una cuestión de respeto justamente a ellos, como así también el importe correspondiente al seguro de vida obligatorio contratado con Nación Seguros y, lógicamente, el Fondo por Desempleo y el seguro de UOCRA, ¿sí? Por lo que ellos dicen acá, le están dando a conocer al Consejo Deliberante que también en ese momento los trabajadores estaban en regla, ¿sí? Porque mucho se cuestionó incluso desde la comisión investigadora. Y luego, bueno, dice que por todo lo expuesto, por todos los fundamentos que daban, porque justamente se le había pagado esa suma de dinero a la familia de los trabajadores fallecidos, es que le estaban pidiendo al Consejo Deliberante, en primer término, que quede bien aclarada esta situación y además, debido a que en esa dependencia por el Consejo Deliberante se encuentra para su tratamiento un certificado de dicha obra con fecha de agosto de 2013 que, sabrán entender, precisamos se efectivice a la brevedad, ¿sí? Dada la fecha, porque es de agosto de 2013, bueno, teniendo en cuenta que ellos tienen, bueno, una cantidad determinada de trabajadores, que ellos también trabajan con empresas azuleñas porque brindan servicios, bueno, y estos son todos los fundamentos que la empresa le pone al Consejo Deliberante para que, bueno, por favor le habilite el pago, para que la municipalidad, el Ejecutivo, le pueda pagar a la empresa. Me parece que fue totalmente innecesario poner el valor que recibieron las familias, ¿sí? Pero nosotros fuimos a hablar con, como decíamos, la viuda de Carrizo, con Karina, que, bueno, obviamente ellos están muy enojadas, tanto ella como también la viuda de Chanquilla, por estos datos que se dieron a conocer porque verdaderamente tienen poco que ver con el pedido que le estaba haciendo la empresa al Consejo Deliberante. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo entonces Karina. En realidad me enteré, estaba mirando el informativo y bueno, imagínate mi transformación al escuchar semejante barbaridad, dar montos y no sé qué. La verdad, a mí nada me devuelve lo que me quitaron. No entiendo por qué nos usan de esa manera, nombrando apellidos y todo, que ya está, ya van 16 meses que uno tiene que seguir sintiendo, recordando cada día todo lo mismo. No sé por qué nos usan de esa manera. Sí, molestó mucho quizás que apareciera hasta el monto de lo cobrado porque no tiene valor en este caso para vos lo que sería, no tiene un precio la vida de tu marido y menos el papá para los nenes. La verdad que no, así te dean millones, lo que perdimos no lo recuperamos más.
no tiene precio la vida ni de Alejandro ni de Héctor. ¿Cómo estás vos y los nenes? Y ahí vamos, saliendo de a poquito, siempre con ese feo recuerdo viviendo el 8 de agosto, pero bueno, saliendo adelante. Queríamos obviamente hacer hincapié en esto, nos pareció muy fuerte, nos pareció que verdaderamente no se debía utilizar aquí el monto, por lo menos que habían cobrado las familias, como para reclamarle en parte los pagos o que aseguraran y para poder cobrar por parte del Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo hacia la empresa. Creo que poco tenía que ver, ¿no? En otra parte dice, a título aclaratorio, le comento que la indemnización de la ART no fue cobrada en esos días debido al asesoramiento que recibían las familias por parte de sus abogados. O sea, empieza a mezclar la problemática que tuvo la empresa con los abogados de las familias. Poco tuvo que ver esta párrafo, creo que fueron desafortunadas de la carta entonces que la empresa envió aquí al Consejo Deliberante, y obviamente nosotros también, al igual que su familia, lo que esperamos es que estas personas descansen en paz, y lo van a hacer una vez que dejen de manosear sus nombres. Para continuar aquí en Banca 19, ahora sí, vamos a escuchar, decíamos, por un lado, al concejal del GEN, Claudio Molina, porque hizo un proyecto de comunicación con un pedido de informe para saber qué ocurrió con los 5 millones que Nación le envió a través de un crédito que solicitó el municipio y que fue avalado por el Consejo Deliberante para la refuncionalización, en este caso, del ex Cine San Martín y el ex Club Social. No pasó absolutamente nada, por lo menos obras no se vieron, el dinero sabemos que llegó, entonces, bueno, tiene que ver con esta poca transparencia, como decíamos, por parte del Estado municipal, o por lo menos que los concejales no logran ver. Por eso es que elaboró este pedido de informe, al igual que el concejal de la Unión Cívica Radical, Juan Sáenz, que elaboró otro proyecto de comunicación, otro pedido de informe, pero en este caso vinculado al área de salud, porque entienden que toda la aparatología que adquirió el municipio realmente con muy buen tino, porque me parece que nadie puede quejarse de esto, y no lo hace tampoco el doctor Juan Sáenz, lo que sí dice que hubo sobreprecios, que se pagó mucho más de lo que verdaderamente estas aparatos valían o podía llegar a conseguir el municipio, teniendo en cuenta, ¿no?, que son justamente negociaciones cuando uno compra determinada aparatología. Incluso aparece una sola cotización. ¿Por qué se pidió una sola y no se pidieron más? Y muchas preguntas más se hace Juan Sáenz y lo comparten obviamente con nosotros. Por eso escuchamos dos proyectos de comunicación, dos pedidos de informes vinculados a la transparencia del Estado, por un lado con el concejal Claudio Molina y por el otro con el doctor Juan Sáenz. Como ustedes recordarán, en el mes de mayo del año 2012, nosotros autorizamos mediante una ordenanza en el Consejo Deliberante la toma de un crédito de 10 millones de pesos, 5 millones de pesos para la adquisición de la ex Curtiembre Piazza y los otros 5 millones de pesos para poner en valor el complejo cultural del Cine Teatro San Martín conjuntamente con el Club Social. Ustedes recordarán que el cine el edificio se compró en el año 2007 a través de un fideicomiso. Muchos vecinos aportaron para poder comprar ese espacio como una obra de infraestructura cultural y turística muy importante que nos permita dar un paso cualitativo hacia adelante significativo en materia del turismo y cultura como eje de desarrollo. Posteriormente, avanzamos en todo ese proceso y había que colocarlo en valor, conseguir los fondos para colocarlo en valor. Se hizo un concurso impulsado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de arquitectos de toda la provincia. Resultó ganador el estudio SAC y Asociados de la ciudad de Mar del Plata. Y para conseguir estos recursos, entonces, a partir de esa obra que resultó ganadora, se impulsó la toma de un crédito ya en el año 2011. En la primera etapa de la gestión del doctor Insa, primero no lo tuvo en cuenta, después retomó esa iniciativa y en mayo del año 2012 aprobamos esta ordenanza para la toma del crédito. En febrero de 2013 ingresan los fondos, los 10 millones de pesos. Transcurrido más de 2 años y medio de la autorización de la ordenanza y más de 1 año y medio, casi 2 años, de que ingresaron los fondos al municipio, los fondos están en las arcas del municipio, la verdad que no hemos tenido información de qué se ha hecho. Entonces, a través de este proyecto, de esta comunicación aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, se le pide al Departamento Ejecutivo que informe los impulsos administrativos que hicieron, si llamaron a licitación, qué se hizo desde lo administrativo para avanzar en la concreción de esta importante obra y también qué herramienta financiera utilizó el municipio para que estos 5 millones de pesos no se hayan desvalorizado. Estamos hablando de casi 2 años y obviamente la inflación ha erosionado esos 5 millones de pesos y el valor no es el mismo. Entonces queremos saber
qué trámite administrativo dio hacia adelante para avanzar con esto y fundamentalmente qué herramienta financiera está utilizando para que no se haya desvalorizado estos 5 millones de pesos. La verdad que nos parece insólito, inaudito, que teniendo esos 5 millones de pesos no se haya comenzado ya, por lo menos con el proceso de llamado a licitación, para que esta importante obra se concrete. Sí, además es necesario saber para los azuleños dónde está ese dinero, porque digo, ya Nación lo aportó al municipio, así que tendremos que saber nosotros también, más allá de la desvalorización que va sufriendo el mismo, que también recién lo reconocía en la nota. Sí, seguramente. Son las dos cosas que más nos preocupan. ¿Por qué la obra no se ha concretado estando los dineros y qué se hizo con ese dinero? La misma duda radica respecto a los otros 5 millones de pesos que tendrían que haber sido volcados a la compra de la Escurtiembre Piazza. Ustedes sabrán cuál es todo el proceso que se dio lamentablemente, y esto tiene que ver con la inoperancia y con la ineficiencia que tiene esta gestión municipal, ¿no?, en el manejo de estas cuestiones. Y con esta falta de transparencia que ustedes han venido marcando desde ya hace un tiempo hasta la fecha. Sí, por supuesto, esta permanente metodología que tiene de ocultar información. Esta es una muestra más, una gestión que claramente no es transparente en el uso de los fondos públicos y tampoco es transparente porque informa adecuadamente cómo utilizan los fondos públicos que son de toda la comunidad. ¿Le pusieron un plazo determinado para que conteste este informe? Porque también se ha dado que la mayoría de los informes que han pedido el Ejecutivo no han sido, por lo menos, respondidos por parte de ellos. Nosotros vamos a esperar razonablemente unos 15 días y si no vamos a insistir mediante nota. Lo que sí, copia de esta comunicación fue enviada al Honorable Tribunal de Cuentas, que es el órgano encargado de controlar administrativamente lo que realiza el Departamento Ejecutivo, para que esté al tanto y inicie acciones si considera correspondiente hacerlo. Quiero aclarar que acá no se discute ni la necesidad de la compra de equipamiento para el Hospital Pintos, ni el mecanismo de financiamiento, que es a través de un leasing. Acá lo que un poco es discutible es la operatoria por la cual se decide la compra a determinado proveedor. Lo que claramente está en el expediente es que no hay una consulta a otros proveedores, es decir, se presenta una sola factura pro forma de un proveedor, esa es la factura que se acepta y esa es la factura que se envía a Provincia Leasing para solicitar el financiamiento. Estamos tratando de investigar cuáles fueron los motivos por los cuales no se solicitó información o cotización a otros proveedores, cuáles fueron los mecanismos y los elementos que se valoraron al decidir que esta oferta era la más conveniente, porque evidentemente alguien tiene que haber valorado esta oferta y decir, sí, vamos a ir con la compra de estos equipamientos a este precio. Y bueno, hay muchas cuestiones que no quedan claras, tampoco se solicitó, no consta en el expediente que se haya solicitado la información específica a las áreas técnicas del hospital que van a manejar estos aparatos, si estaban de acuerdo con este tipo de compra. No hay otras, como dije, no hay otras cotizaciones en el expediente, no se solicita cotización. Llama la atención que 2 de los equipamientos corresponden a un fabricante nacional, que es GBA, y sin embargo se le compra a un proveedor que es intermediario y no se pide cotización al fabricante directamente. Es decir, hay un montón de situaciones que son poco claras. Nosotros en particular, a través del proyecto de comunicación, nos referimos puntualmente al expediente y pedimos que el Departamento Ejecutivo nos conteste en función del expediente. Hasta ahora todas las contestaciones públicas que ha salido en los medios es contestar en función del equipamiento en sí, que nadie lo discute, o contestar en función del mecanismo de leasing, que tampoco nadie lo discute, pero no se contesta en relación al tema central del expediente, que es la cotización y los valores que se han aceptado para que el municipio compre estos equipamientos. Bueno, incluso usted en plena sesión de un ejemplo de Córdoba, ¿no? Con, bueno, todo un mecanismo al momento de adquirir una aparatología similar por parte del Gobierno Nacional. Yo lo mencioné para tomar una referencia. Hace unos meses atrás salió una noticia que salió en los medios que el Hospital de Clínicas de Córdoba había adquirido un equipamiento, que era en este caso una torre de videoendoscopía, con colonoscopio, con gastroscopio, y ese equipamiento de tecnología HD, o sea, no la tecnología convencional que se compra acá, tenía un valor de $76.000. Si a eso le sumamos supuestamente el valor de un duodenoscopio, que es lo que se compra acá, y un fibroscopio, que es lo que se compra acá, pero le descontamos la diferencia de tecnología, porque esta es una compra HD y la de acá es un el aparato de endoscopía es convencional, hay una diferencia aproximada de unos $40.000. O sea,
que la compra del municipio de Azul es $40.000 mayor que la compra que se hizo en ese momento en el Hospital de Clínicas de Córdoba. No estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de mayo de este año y lo estamos referenciando a valor dólar. Bueno, incluso usted también buscó otras cotizaciones de empresas que, bueno, fabrican o que venden la aparatología que aquí se incorporó y manejan también otros valores. Hay otros valores, es decir, antes de solicitar este pedido de informes, en la investigación se solicitaron cotizaciones a otros proveedores. Llamativamente, todas las cotizaciones han sido menores a la que presenta el municipio. Días después de la sesión, yo recibo la cotización directamente de GBA, que es el fabricante, que también es menor en muchos miles de dólares a la cotización que aceptó el municipio. Y en el momento de la sesión yo dije que una de las compras que se había hecho, que era el sistema de digitalización a través de Kodak, se compró a valor de $74.000 más o menos. La diferencia que tenemos con las cotizaciones que hemos solicitado es alrededor de $24.500. O sea, hay mucha diferencia, no estamos hablando de poca diferencia. Y acá se están utilizando recursos municipales. Reitero, nadie está diciendo que está mal comprar equipamiento, nadie está diciendo que el Hospital Pintos no merece tener estos nuevos equipos y esta tecnología. Lo que se está solicitando información es por el proceso administrativo de la compra. No está en duda la necesidad de equipamiento, ni está en duda la necesidad de que el municipio se financie a través de un ente estatal o con participación estatal mayoritaria como es Provincia Leasing. Bueno, y al margen a raíz de lo que pasó, usted habla de sobreprecios, posibilidad de estar hablando de sobreprecios con dos hipótesis determinadas hasta el momento, por lo menos hasta la contestación que haga el Poder Ejecutivo. Sí, yo no hago juicio de valor sobre cuál es el motivo del sobreprecio, pero está claro que hay sobreprecio. Es decir, lo que se está pidiendo es precisamente que se informe debido a qué motivo hay pago de sobreprecio en la compra de estos equipos. Es decir, eso nadie lo pone en duda que hay pago de sobreprecio, o sea, un precio mayor que el valor de mercado. Ahora, el Departamento Ejecutivo, a través del informe que le estamos pidiendo, tendrá que dar las explicaciones de por qué se está pagando más de lo que vale este equipamiento en el mercado, porque la diferencia es que con el mismo dinero que se utilizó, se podría haber comprado equipos de mejor tecnología o tecnología más nueva. Entonces, ese es el tema. Es decir, ¿por qué se decidió por una sola oferta, por una sola cotización, y no se buscó otras cotizaciones u otras alternativas en las características técnicas del equipamiento? Bueno, incluso fue, concluyente cuando dijo que todo lo que se había gastado de más, teóricamente, ¿no?, en la adquisición de esta aparatología equivaldría a lo que es el monto anual del Fondo de Salud. Sí, porque si consideramos que según el último presupuesto aproximadamente el Fondo Solidario de Salud estaba a valores de entre 700 y 800 mil pesos, lo que estimamos en exceso por encima del monto que realmente vale este equipamiento es alrededor de esa cifra. O sea que estamos diciendo que un Fondo Solidario de Salud anual prácticamente se desperdició en el sentido de que se compró a valores más altos de los valores que cotizan en el mercado. Y estamos hablando de la compra de un municipio, no estamos hablando de la compra de una clínica privada o un sanatorio privado, porque si esto fuera así, ahí sí probablemente los valores aumentan. Pero cuando es la compra de un municipio que compra varios equipos, estamos hablando de una cifra cercana a los 3 millones de pesos. Es decir, generalmente cuando uno va a comprar varios equipamientos obtiene mejores cotizaciones. Bueno, acá es al revés. Con la compra de más equipamientos resulta que el municipio termina pagando más. De esta manera entonces escuchábamos a los ediles del Frente Amplio UNEM, por un lado Claudio Molina, por el otro lado Juan Sáenz, con estos dos pedidos de informes que tienen que ver dan cuenta con el manejo del dinero público, con el manejo del dinero también de los azuleños que está haciendo la municipalidad. Lo que sucede es que ellos no encuentran transparencia, no saben qué es lo que sucede. ¿Qué pasó con estos 5 millones, por ejemplo, que estaban destinados, como bien pedía recién o nos contaba Claudio Molina, al ex Club Social y al ex Cine San Martín? Digo, este pedido de informe incluso fue apoyado por el propio bloque del Frente para la Victoria, ¿sí? Porque ellos entendían que no tiene
tienen que ser levantas mano nada más que a favor del municipio, a favor del ejecutivo que representan, sino que a Estela Cerón incluso le pareció muy bien poder tener la oportunidad de escuchar al departamento ejecutivo para saber, bueno, finalmente qué es lo que ha ocurrido, por qué estas obras, por ejemplo, no se han desarrollado, teniendo en cuenta, como decíamos, que el dinero llegó y hace mucho tiempo. Por el otro lado, el pedido de Juan Sáenz, más grave todavía, ¿no? Porque hablamos de la adquisición de aparatología que verdaderamente, como decíamos, es una acertada y hace mucho tiempo necesitó una inversión tan grande para el hospital municipal y de acá lo vemos con muy buenos ojos por parte de esta gestión, pero por el otro lado, ¿de qué manera estamos comprando? ¿Por qué aparece una sola cotización y no varias o muchas otras? ¿Por qué en este caso en particular no hay determinados, fundamentos detallados que se necesitan, o por lo menos que estén en el expediente, para darle esa transparencia que los concejales vienen pidiendo, pero no en este caso, en estos y en muchos más? Y digo, cuando los concejales no encuentran respuesta, imagínense nosotros como ciudadanos, nos terminamos encontrando como un barrilete sin cola, verdaderamente, porque no tenemos más que volar para donde nos lleve el viento. En este caso no tenemos más que ir o pensar lo poco que nos da el Ejecutivo, ¿no? Muchas preguntas, pocas respuestas, pero esperemos que por lo menos con los poquitos programas que nos quedan en este año podamos encontrar algún tipo de respuestas. El martes que viene vamos a ver, por lo menos si hablamos también de acerca de algunos números, algunos concejales vienen analizando lo que tiene que ver con el presupuesto 2015. Ojalá hablemos de muchas obras y verdaderamente de un 2015 que sea netamente positivo de cara a los azuleños. Hasta que llegamos y les decimos muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Como siempre, la idea es encontrarnos el próximo martes a partir de las 22 y como siempre las reiteraciones los domingos a partir de las 20. Chau, gracias por formar parte de Banca 19.